Hola, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estéis viendo, porque sabemos que tenemos amigos allí al otro lado del charco, amigos argentinos, colombianos, muy buenas. Y nada, yo soy Ana y Rubén anda fuera de plano porque nunca quiere salir en cámara, pocas veces. Somos una pareja de jubilados que, bueno, desde hace un año mantenemos este canal en el que vamos subiendo viajes actuales, viajes que hemos hecho a lo largo de muchos años en autocaravana y las opiniones que tenemos con respecto, bueno, a cosas que pasan en torno al mundo de las autocaravanas. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar exactamente? A ver, os cuento. La idea de este vídeo es dar contestación a aquellos que o bien por Instagram, o bien por el canal de YouTube, o bien por Facebook, por los dos perfiles, o por el de Ana y Rubén, o Súbete al Paisaje, nos habéis preguntado cómo conseguimos descubrir determinados lugares que no tienen mucha publicidad. Y la verdad es que no sé deciros cómo, ¿no? Por ejemplo, el lugar que elegimos para esta última ruta, que tuvimos que parar porque la idea era haber seguido algún tiempo más, pero bueno, el Filomena, la situación del COVID estaba desbordada, de hecho después hubo confinamiento perimetral en provincia en vez de comunidad, o sea que paramos porque pues sobre todo por Filomena, ¿vale? Pero si no hubiéramos tenido también que parar por el confinamiento provincial y hubiéramos tenido que volver a Ávila, ¿vale? Entonces, la idea que hicimos fue, queríamos un lugar, pues como siempre elegimos, para que nuestras perras no sufran de la pirotecnia en el día de Nochevieja, y siempre elegimos o una estación de esquí, pero claro, este año con el COVID ni de coña. Queríamos un sitio donde no hubiera gente y nuestras perras estuvieran bien. Entonces, como siempre os digo, libritos, cuadernitos de ruta, ¿vale? Entonces, como esto lo usé algunos cuadernitos para un vídeo que edité para el canal, no sé, no me acuerdo para qué, pues este estaba sin guardar junto con los demás. Y entonces le vi y dije, hombre, el puente de Requejo. El puente de Requejo, que es de un ingeniero de la escuela de Eiffel, de la Torre Eiffel, une dos comarcas zamoranas que son el Aliste en el norte y Sayago en el sur, ¿vale? Y este viaje que recoge este librito, que tiene, fijaros, tiene muchísimas cosas, este viaje lo hicimos en 2001 y empezamos en las Arribes del Duero, porque en Salamanca se feminiza el nombre y son las Arribes, y terminamos más allá de los Arribes del Duero en Zamora. En concreto, terminamos por debajo del pueblo de Robledo, donde ahora está el Centro de Interpretación del Lobo, en el pueblo de Rionor, en el cual la frontera es el Rionor, y una parte del pueblo es España y otra parte del pueblo es Portugal, ¿vale? Ahí acabamos aquel viaje, o sea que hicimos un montón de kilómetros, porque de aquella Rubén y yo trabajábamos los dos y aprovechábamos los puentes o fines de semana para visitar lugares así, cerca de Madrid, porque entonces vivíamos en Madrid, no relativamente lejos, y las vacaciones, el mes de vacaciones solíamos salir al extranjero. Entonces, en un puente, por muy grande que sea, y me figuro que sería el Puente de Mayo, porque en Madrid es fiesta el 2 por la Comunidad de Madrid, te da tiempo a ver cosas, pero encima, vamos, es que ese atracón de kilómetros que nos dimos, efectivamente hay cosas que te marcan y que te gustan y que recuerdas, pero no llegas a descubrir una comarca. Cuando quieres descubrir una comarca, tienes que empaparte primero de su historia, después de sus gentes, y al final decides hacer el viaje. Yo pensé, bueno, pues mira, para Nochevieja, Fariza, la ermita de Nuestra Señora Nuestra Señora del Castillo en Fariza será estupenda, y fue estupenda. Por aquí tenéis el vídeo, un sitio espectacular.
para pasar un fin de año y un día de Año Nuevo. El día de Año Nuevo ya fue gente a verlos, porque el día de Nochevieja estaba el día muy gris y el día 1 fue un día fantástico con una luz espléndida y sube mucha gente, bueno, mucha gente, a ver, que había 3 coches, pero sí que sube gente a ver la puesta del sol, que es maravillosa en aquella zona, ¿no? Entonces, el nombre de Nuestra Señora del Castillo no es porque haya un castillo, sino porque es una zona elevada donde había un castro y bueno, normalmente a esas zonas se habla de castillos, pero no es propiamente un castillo, sino que había un castro y sobre el castro se construyó un lugar de culto que ha llegado hasta nuestros días como una ermita, ¿vale? Entonces, lo que hice fue que en torno a ese lugar, que era el elegido para pasar el fin de año, buscar información para una ruta de 10 días, 15 días, ampliable a otros 10 en una comarca aledaña, ¿vale? Al final solamente pudimos hacer una parte, que es Sayago, y no hicimos Aliste. Bueno, pues Aliste para la próxima, ¿vale? Entonces, por ejemplo, huimos de los sitios masificados y de aquellos que están en la lista de imprescindibles, pero además huimos también con una ventaja por nuestra parte, y es que esos sitios muchas veces los hemos descubierto hace muchos años solos, no había nadie, entonces no volvemos porque claro. Sin embargo, este año pasado, el maldito 2020, en el viaje del verano, en lo que llamamos un viaje diferente, porque para nosotros era un viaje diferente, no estaba programado como programábamos unas vacaciones cuando vamos por Europa y tal, pues descubrimos sitios estupendos. Por ejemplo, Bavia. Es que a Bavia, es que hemos pasado al lado de Bavia, por la derecha, por la izquierda, y nunca habíamos parado a conocer la comarca como la conocimos este mes de agosto, o sea, este pasado agosto. Y descubrimos que efectivamente es una comarca que enamora, que tiene unas tradiciones, bueno, el filandón, los mastines, bueno, la historia de por qué estás en Bavia, de los pastores, en fin, que hay tanto que admirar. Hay unos valles, unas montañas maravillosas, unos pueblos acogedores, es que nos enamoró Bavia, y sin embargo habíamos pasado de largo muchas veces, ¿no? Entonces, con esta situación que tenemos con el COVID, Rubén y yo oímos de la masificación, es que no. Y si veis nuestros vídeos, siempre estamos solos, o sea, vienes porque también elegimos horas, nuestros horarios. Desde hace años, Rubén y yo comemos a la 1, cenamos a las 8, entonces cuando la gente va, nosotros ya estamos de vuelta, salvo en Europa, que vamos con todo el mundo, vamos con los franceses porque vamos en su horario, ¿no? Entonces, pues no sé si será por el horario, no sé si será por el destino, pero el viaje de verano de un destino, de un, ¿cómo he dicho? Un viaje diferente. ¿Veis cómo a veces sé que decís, jo, estás hablando mucho tiempo? Pues mira, en un viaje diferente tenemos sitios, pues por ejemplo las médulas. Pues cuando fuimos a ver las médulas, que hacía muchos años que no íbamos, pues lo que hicimos es que aprovechamos para verlas cuando casi no había llegado la gente, y cuando ya empezaba a llegar gente, nosotros nos perdimos por el maravilloso entorno natural que es parte de la belleza de las médulas, porque ver las médulas y no pasear por el castañar de viejos y centenarios castaños es, bueno, es un delito. Pues no vimos a nadie, ¿vale? En la montaña palentina la montaña palentina es de una ruta sin destino, del viaje que hicimos en octubre, es que no había nadie, o sea, es que estábamos solos, salvo en el mirador de Piedras Luengas, que vimos gente, que en el resto estuvimos solos. En el senderismo al Roulón es que nadie, y es un arbolaco que te mueres, en fin. En Galicia, salvo en el Cap Fisterra,
que hombre, que ya sabíamos que íbamos a encontrar gente, pero íbamos buscando el pernoctar y el ver la puesta de sol en ese lugar tan enigmático donde durante siglos se pensó que se acababa el mundo y que el sol se escondía por allí y hasta el día siguiente no salía, y que la magia, pues bueno, queríamos pasar una noche allí, una puesta de sol, y sabíamos que íbamos a encontrar gente, pero en el resto es que, por ejemplo, los ríos de Carnota de Rianxo solos, la playa de Boca de Río, la playa Esfurnas, sí que encontramos, en la playa de Esfurnas sí que encontramos gente, además el área estaba petada, que yo le dije a Rubén, yo es que ahí no entro. Pregunté y un compañero de autocaravanas dijo que se iba a ir, y luego pensé, ¿pero qué hago yo aquí? En pleno verano, en pleno mes de, ya era septiembre, en pleno mes de septiembre, habiendo salido de lo que estamos saliendo, con tanta gente compartiendo, entonces no entramos. Y nos pusimos en un aparcamiento, perdidos los últimos, y al día siguiente dimos un paseo porque era lunes, ya no encontramos a nadie. En el Castro Baroña nadie, en la cascada de Enzo nadie, en pueblos como Pedraza, como Calatañazor, es que no hemos encontrado a gente. También porque hemos decidido ir a determinados días y demás, porque tenemos esa ventaja, ¿vale? Pero independientemente de la ventaja, yo lo que os aconsejo es que si vais a iniciaros en planificar por primera vez vosotros vuestra ruta sin guiaros de recomendaciones turísticas de revistas y demás, intentarlo con vuestra provincia, en el sitio donde menos kilómetros tengáis que hacer. Pues por ejemplo, se me ocurre, a ver, si sois de Cáceres, por ejemplo, ¿no? Bueno, Cáceres es que tiene tantas cosas bonitas, pero bueno, si sois de Cáceres, ¿vale? Dedicaros, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer judíos y romanos, por ejemplo, titularlo así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros descubrimos el arco de Caparra, os cuento, tengo que buscar la foto, pero tenemos una foto con el coche debajo del arco, porque aquello es que no estaba ni señalizado. O sea, yo fui buscando el arco de Caparra porque es único en España, y pregunté en Herbás a unos amigos y me explicaron dónde podía encontrar el arco de Caparra. Bueno, estaba allí en medio de la nada. Y cuando volvimos, cuando hemos estado hace 2 o 3 años, que fuimos a Mérida, porque me apetecía recordar Mérida y demás, bueno, llegamos al arco de Caparra y bueno, habían montado allí un tema arqueológico maravilloso, bueno. Me quité el sombrero, pero la primera vez que lo vi, es que, vamos, o sea, yo os digo, aparcamos el coche debajo del arco, ¿no? Entonces, os decía que si sois de Cáceres, pues por ejemplo, yo, la zona de Herbás y el Valle de Ambrot, es que tienes cantidad de belleza allí escondida, ¿no? Es que tienes la zona de Monfragüe, es que tienes la historia de las tabaqueras. Si te bajas a Badajoz tienes lugares, la Siberia española, en fin, que en cada una de las provincias hay lugares escondidos, con poca publicidad, y que a veces suena así pues porque eso, se les pone un nombre a la comarca que llama muchísimo la atención y allá va todo el mundo, ¿no? Y tenemos la suerte de que otras comarcas pasan completamente desapercibidas, no se les pone ese nombre. Es más, esas comarcas se fagotizan por la publicidad que tienen otros lugares pegados a ellas. El caso, por ejemplo, de los Arribes del Duero. Los Arribes del Duero fagotizan todo lo que hay a su alrededor. ¿Por qué? Porque la gente va de mirador en mirador. Francamente, he visto un mirador, visto la mayoría. O sea, a mí no me fastidiéis.
preciosos. Por ejemplo, esta vez hemos estado en el Gran Meandro, maravilloso. Sale el paseo desde Pinilla de Fermoselle. Nada, es un paseo cortito, ¿vale? Y te lleva al Gran Meandro. Es la antigua ruta de arrieros que iban desde Pinilla de Fermoselle hasta Fermoselle, ¿vale? Precioso. Precioso el Duero desde las vistas del castillo de Doña Urraca en Fermoselle o de alguno de sus otros miradores. Precioso. Pero personalmente prefiero fijaros en las aldabas de las casas abandonadas. Me llamaban mucho más y me estaban diciendo más de la gente, de la sociedad, del entorno, de la historia, que tanto mirador. El mirador de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, precioso, pero claro, es que hay que englobarlo en que es un mirador en el que era Nochevieja, estábamos solos, al día siguiente, Año Nuevo, fuimos allí, veíamos Coscurrita al lado, el pueblo portugués que está enfrente, el Enebral de Coscurrita, que es el más importante de Zamora, en fin, que se juntaba todo, pero el que fagotice eso, la ruta de los miradores, visto 1, 2, 3, pero vale, ya está, no tantos, salvo que quieras ver dentro de la ruta de los miradores algo más de historia, pues por ejemplo la ruta del contrabando, que fue muy importante, la ruta del contrabando entre esa parte portuguesa y esta parte de Zamora y Salamanca, sobre todo de Zamora, ¿vale? Entonces, estas comarcas que están pegadas a los arribes y las arribes están como abandonadas del turismo, pasan así de largo. Y pasa lo mismo con los picos de Europa. Picos de Europa es Asturias, Picos de Europa León, como si no existiera para muchos. Es más, la gente va a Posada de Valleón y mira que se llama Posada de Valleón y sigue diciendo que está en Asturias, en los Picos de Europa. No, has estado en León, en Posada de Valleón, en los Picos de Europa. Entonces, por ejemplo, los Ancares, pues están ahí y va gente, pero no es una comarca que esté sobreexplotada, ¿vale? Si me decís que vais a ir a las Alpujarras, pues depende cuándo, en qué tipo de temporada, pues yo no bajaría a las Alpujarras. Yo no me voy una Semana Santa a las Alpujarras porque va a haber mucha gente del centro que va a bajar a las Alpujarras. Entonces, vete a las Alpujarras en otra época del año, ¿no? Y en definitiva ese sería el truco. El truco está en no ir a sitios muy masificados, que tienen muchísima carga de publicidad detrás de ellos. Si tienes que ir a esos sitios, procura no hacerlo en las fechas en las que va toda la gente, y si no, decide primero investigar por tu provincia y luego por las provincias de alrededor. Cuando llegues a un lugar, habla con la gente, pregúntale, y seguro que la gente te explica y te cuenta. Y voy a acabar con una... Me han preguntado por qué estoy tan callada con respecto al tema de Portugal. A la gente le ha extrañado que no esté hablando de Portugal. Y no estoy hablando de Portugal porque, bueno, primero a Portugal hace muchos años, bueno, mi hijo mayor que ya tiene muchos, ya pasa de los 30 y muchos, se le cayó algún diente de leche en Portugal, o sea que fijaros si hace, ¿vale? Entonces, por aquella época nosotros íbamos mucho a la zona de Algarve, Argezur, a Portocobo, bueno, y luego no he vuelto, ¿vale? Estuvimos yendo 3-4 años y era una delicia. Delicia quiere decir que nos metíamos bocatas en los macutos, nos íbamos a pasar el día en la playa, no había ningún chiringuito, te encontrabas a unos aquí, a 400 metros te encontrabas otros, en fin. De aquella utilizábamos la cadena de camping Orbitur, porque era la que más calidad nos ofrecía, ¿vale? Íbamos con tienda de campaña.
Os estoy hablando de hace muchos, muchos años. Y recorrimos mucho Portugal, ¿eh? Después no he vuelto con la autocaravana. Y no he vuelto porque no me gustaba lo que veía en redes sociales y lo que leía de ¡wow! El paraíso, ¡wow! Esto es. Y claro, el paraíso. El paraíso. Y se cerró el paraíso. Yo creo que está todo hecho. La gente tiene que tomar nota, ¿eh? No podemos ir a todos al mismo sitio. Es que si todos nos vamos al mismo sitio, en un punto del globo terráqueo lo sacamos de la órbita. Por mucho que... Entonces, si todos queremos ir al mismo lugar en las mismas fechas, colapsamos. Entonces, o la gente empieza a espabilarse y eso, a recorrer entornos sin tanta gente, o lo llevamos mal. Y nada, que la semana que viene ya tenemos vídeo de viajecito que os estoy preparando, que llevo unos días liada, que además me decís que es que últimamente los vídeos que hago que son vídeos que no salgo, que solamente estoy en voz en off. Bueno, pues ya está, pues hoy os he puesto este vídeo, que nos vemos, que gracias por estar, que como siempre digo, sois fantásticos. Buah, ¿quién no lo iba a decir a mí? Bueno, a Rubén y a mí, que íbamos a tener más de 3000 amigos ahí pendientes de que sacamos o no sacamos vídeo, de que no hemos dicho tal cosa sobre un problema. Va, eso se nota que estáis, que nos seguís. Y a los que me seguís en mis reflexiones en Facebook, muchas gracias, ¿eh? Se os quiere. Chao, chao.